Hola, mi nombre es Sebastián Núñez y el día de hoy vamos a hablar sobre el debate económico entre Keynes y Hayek, un debate que a día de hoy sigue teniendo bastante relevancia económica entre todos los economistas, ya que tienen unas posturas bastante importantes que a día de hoy todavía siguen en debate, como la palabra misma lo dice. Y vamos a empezar hablando por John Maynard Keynes, nacido en 1883 y murió en 1946. Fue un economista británico que tuvo un gran impacto en la teoría económica y en las políticas públicas del siglo XX. Es conocido por su obra La Teoría General del Empleo, el Interés y el Dinero, que esta misma fue publicada en 1936. Y agregándole a esto, Keynes también fue un asesor económico del gobierno para la época. Ahora vamos por su contraparte a saber quién es Friedrich August von Hayek, el cual nació en 1899 y murió en 1992. Fue un economista y filósofo austriaco-británico conocido por su defensa del liberalismo clásico y su crítica al socialismo. Es autor de obras como Camino de Servidumbre y Derecho, Legislación y Libertad, que estos fueron en 1974 recibió el Premio Nobel de Economía por su contribución a la teoría monetaria y al análisis de los ciclos económicos. Este debate entre Maynard Keynes y Friedrich Hayek es uno de los más importantes de la historia de la economía. Ambos economistas tenían visiones bastante diferentes sobre cómo debería funcionar la economía y, y cuál era el papel del gobierno en ella, claramente. Vamos a ver la propuesta de Keynes, que Keynes creía que el gobierno debía intervenir en la economía para evitar las crisis económicas y promover el crecimiento. Él argumentaba que el mercado no siempre era capaz de autorregularse y que el gobierno debería intervenir para estabilizar la economía. En su obra más famosa, La Teoría General del Empleo, la teoría general del empleo, del interés y el dinero, Keynes defendió que el gasto público podía estimular la economía. Por otro lado, vemos la postura de Hayek, que creía que el mercado era capaz de autorregularse y que la intervención del gobierno en la economía solo causaría más problemas. Él argumentaba que la competencia en el mercado era esencial para promover la innovación y el crecimiento económico. De hecho, en su libro Camino de Servidumbre, Hayek defendió que la libertad económica era esencial para la libertad individual. El debate entre Keynes y Hayek ha sido muy influyente en las políticas económicas de todo el mundo. En general, los países han tendido a adoptar políticas económicas como en la Gran Depresión de los años 30 o la recesión mundial de 2008. Sin embargo, también ha habido momentos que se han adoptado políticas más cercanas a las ideas de Hayek, como durante la década de 1980 y en 1980 cuando se promovió el liberalismo. Pero vamos a hablar específicamente de la Gran Depresión de los años 30, que este debate precisamente se da en un contexto que se está pasando por esta Gran Depresión en los años 30 y Hayek empieza como asesor económico del gobierno británico, como lo dijimos al inicio de la presentación. Empieza a plantear teorías y Hayek las refuta. Y cuando la economía mundial estaba en crisis y muchos países estaban buscando soluciones para salir de la recesión, Keynes propuso una serie de medidas intervencionistas por parte del Estado para estimular la demanda y el empleo, mientras que Hayek, refutándolo, defendió la importancia del mercado libre y la necesidad de reducir el papel del Estado en la economía.
Claramente vemos dos posturas bastante diferentes, porque vemos como uno más adopta una posición de claro, tenemos que, el gobierno tiene que intervenir para que la economía funcione, pero cuando Hayek habla, dice, va más a que déjalo tranquilo, que eso va a funcionar solo, no hace falta que lo toquemos, hay que dejarlo quieto, que el mercado solo va a tomar su rumbo y no hay necesidad de crear un estímulo o algo para que, para que funcione. Me apostaba más a esa teoría, mientras Keynes claramente decía que sí, había que hacer algo, había que intervenir, para que claramente salir de esa crisis. Eh, en la Gran Depresión de los años 30 se tomó más el planteamiento de Keynes para salir de esa Gran Depresión, ya que Keynes era el asesor económico del gobierno británico. Y bueno, podemos ver como a día de hoy los gobiernos siguen teniendo como o los gobiernos o los políticos, sigue habiendo como esa disyuntiva, ese debate sigue estando abierto, como por ejemplo podemos ver gobiernos que apuntan a un liberalismo completamente, pero más un anarcocapitalismo, como sería, lo podemos ver a Milei en Argentina, cuando se postula y habla de cosas que no hay que hacer una intervención, no, el Estado no debería existir. Claramente esto no es lo que piensa Hayek, pero esa política de Milei es más extremista, donde desaparece el Estado. Mientras que vemos otros gobiernos donde hay una intervención para que funcione la economía, inclinándose más a lo que dice Keynes. Pero claramente, en mi opinión, considero que hay grises en la economía. O sea, creo que si nos vamos muy arraigados a que todo debe ser libre, todo va a funcionar, o sea, todo no hay alguien, no hay un ente, ¿verdad? Llamémoslo en este momento el Estado, que, que diga, bueno, vamos a atacar este sector para ayudar al estímulo en la economía. eh, Tampoco podemos irnos al liberalismo de que no haya el Estado, o sea, y tampoco podemos ir a que el Estado controle todo, absolutamente todo. Creo que hay grises y hay que encontrar el equilibrio y el punto medio entre ambos pensamientos y tener siempre como un poco de cada uno a la hora de tener un pensamiento crítico y de tomar nuestra postura en economía y en lo que nosotros debemos pensar para implementar políticas económicas. Y bueno, en conclusión, el debate entre Keynes y Hayek ha sido muy importante en la historia de la economía y influye en las políticas económicas de todo el mundo. Ambos economistas tenían visiones muy diferentes, claramente, sobre cómo debería funcionar la economía y cuál era el papel de cada gobierno en ella. Sus ideas han sido objetos de controversia, pero su legado claramente sigue siendo muy vigente en la actualidad. Y no podemos dejar pasar por alto esas ideas a la hora de cuando vamos a tomar una decisión en economía. No podemos, no podemos predecir el futuro sin conocer el pasado, sin conocer los errores que se han cometido en el pasado, como vemos cómo actuar durante una crisis. Podemos observar las crisis anteriores, las políticas que se han implementado, políticas que han sido correctas, que han salido bien, digamos, no es que han sido correctas, sino que han salido bien, y políticas que, bueno, no han sido implementadas, pero no han sido tan efectivas como algunas otras políticas. Y bueno, muchas gracias. Eso ha sido toda la presentación.
Espero que sea provechoso y se le pueda sacar un gran provecho a esta presentación. Nos vemos en otro video y